Lo hemos conseguido. Sí, vale. Bueno, yo no me apetecía nada hacer un café, así que me he hecho un té. Fenomenal. Que, bueno, lo primero, vamos a presentarnos un poco, ¿sabes? Por aquello de que la gente que entre nos conozca. Bueno, yo soy Susana, soy la directora de psicología de Psicomind y yo empecé el emprendimiento hace unos cuantos años, primero como marca personal y luego como clínica, ¿vale? Andrea. Bueno, me toca entonces. Yo soy Andrea, soy psicóloga sanitaria y, bueno, me estoy escuchando doble. No sé cómo podemos hacer para... ¿Cómo lo has hecho tú, Susana? Ya está. Vale, soy Andrea, soy psicóloga sanitaria y bueno, luego trabajo en consulta con niños y con adolescentes. También hice la especialidad en psicología forense y bueno, digamos que por mi parte pues sí que me he focalizado más en quizás pues emprender más desde mi marca personal, ¿no? Entonces, bueno, el objetivo yo creo que del directo de hoy es hablar del emprendimiento tanto con tu marca personal como emprendimiento con tu propio negocio. Mm. Sí, sobre todo porque son dos emprendimientos completamente diferentes. O sea, la manera de llegar a ello es completamente diferente. Cuando emprendes como marca personal, tienes que hacer una serie de cosas y cuando emprendes como negocio, tienes que hacer otra serie de cosas. Mm. Vale, ¿tú por qué decidiste emprender? Porque, Bueno, o sea, pues yo eso lo decidí como un poco por el azar, ¿no? sí, pues un poco, la verdad, surgió solo y me di cuenta que al final la psicoeducación es súper importante y, bueno, pues a raíz de ahí fue un poco lo que me llamó la atención, ¿no? El poder acercar la psicología pues a la población, ¿no? A la gente de a pie y eso fue lo que me lanzó también a abrirme, por ejemplo, el Instagram de psicología. Poder explicar las cosas de forma sencilla, de forma que, bueno, que también llegaran pues a todo el mundo, ¿no? A la mayor gente posible. Sí, ¿Qué fue lo que te llevó a ti a emprender, Susana? mira, a mí, para empezar como marca personal, también me llevó eso, porque yo realmente me metí en psicología porque quería ayudar a la gente. O sea, quería que la gente conociese qué es eso de la psicología, que no es un tabú, que no es algo mágico, ¿no? Que es algo científico, o sea, que no ayudamos a la gente solamente por hablar, sino que ayudamos a la gente con técnicas y enseñar esas técnicas a través de Instagram, a través de Facebook, a través de vídeos, pues es mucho más fácil y es mucho más ameno el llegar a la gente. Entre otras cosas porque no es invasivo, o sea, tú no te metes en la casa de la gente te invita a su casa con tus vídeos y con tus posts. Entonces, es una manera más fácil de llegar. Eso fue cuando yo estudiaba. O sea, el problema fue cuando yo quise empezar a trabajar. Cuando yo quise empezar a trabajar, yo iba a las entrevistas. Hice un montón de entrevistas. O sea, ya perdí la cuenta. Ya hubo un momento en el que perdí la cuenta cuando acabé el máster. Y todo el rato me decían, no, es que eres muy jovencita. O es que tienes un poquito de cara niña. No sé. Y yo decía, bueno, pero eso no tiene nada que ver con la experiencia que ya tengo y con los conocimientos que ya tengo. Ya, pero es que, claro, los pacientes te pueden ver como inexperta, te pueden ver como muy niña, entonces no. Y yo decía, bueno, es que no puedo cambiar la cara de niña. O sea, Claro. quiero decir, hay cosas que sí puedes cambiar. O sea, hay cosas que si, yo qué sé, si vas en chándal a una entrevista, hombre, pues lo ponte entero, ¿vale? Entonces, no sé, vete en un traje o, no sé, algo así, que te dé un poquito más de experiencia física. Pero es que no podía cambiarlo. O tienes muy poquita experiencia. Claro que tengo muy poquita experiencia. Es que acabo de salir del máster, no sé. Claro. O sea, entonces, creo que son bloqueos con los que nos encontramos ahora mismo todos. O sea, yo me he encontrado con estudiantes que han venido a la clínica pidiendo trabajo y que
no se lo he dado no porque no quiera dárselo, sino porque no tengo esas vacantes. Pero sí que se encuentran con esa parte de, es que no puedo acceder a un mundo laboral. Claro que no. Y no te dejan. Entonces llegó un punto en el que dije, mira, es que no me queda otra. O sea, es que no me queda de otra. Y yo creo que en relación a esto que comentas, el tema de la iniciativa, ¿no? Es súper importante, yo creo que para abrirte una puerta en el mundo de la psicología. Y sobre todo, bueno, pues vas a tener iniciativas, se te van a cerrar un montón de puertas, pero algunas siempre se abren, ¿no? Y yo creo que al final el hecho de que te guste lo que has estudiado, que te guste tu, pues al final tu profesión, yo creo que te va a permitir tener esa iniciativa. Al final el trabajo no va a venir a ti, ¿no? Sino que si tú no lo encuentras fuera, a lo Claro, mejor tienes que crearlo tú. Creo que ese es un poco también el claro. tema, ¿no? Que tenemos que tener. Por eso realmente es por lo que yo dije, el trabajo no viene a mí, yo estoy intentando ir al trabajo, pero tampoco me están dejando acceder a él. Y entonces llegó un punto en el que dije, vale, pues voy a crear yo mi propio trabajo. A ver si es verdad que, que tengo tan cara de niña que no que me la doy de bruces. O sea, Claro. de bueno, si me la tengo que dar, prefiero dármela ahora que con 40 años. Claro, y en relación a eso, creo que es interesante también el nombrar el tema del miedo, ¿no? O sea, muchas veces el miedo nos frena o la Nos vergüenza, paraliza ¿no? Pero muchísimo. claro, oye, ¿y si lo hago y sale mal, ¿no? O sea, al final el miedo está ahí y al final yo creo que en España pues no solemos llevar a cabo mucho, ¿no? Lo del tema de emprender, entonces ahí creo que es algo que tenemos que tener en cuenta. Creo que identificar esta emoción ¿No? al final luego nos Pero va a ayudar. lo curioso es que en España no llevamos lo del tema de emprender las mujeres. O sea, a las mujeres es a quien nos cuesta emprender. Sí, Porque luego en los eventos de networking a los que iba cuando empezaba a tener estas inquietudes de, oye, a ver cómo puedo emprender y demás, iba a los viveros de la Comunidad de Madrid y empezaba a hablar y la gente me hablaba de, ¿qué es eso del marketing? ¿Qué es eso del marketing online? Un business plan. Y yo, ¿qué es eso? Y llegó un momento en el que dije, mira, son muchos términos, yo no estoy entendiendo de lo que me estás hablando. Entonces, y las personas que me hablaban eran hombres. O sea, quien me hablaba del business plan era un hombre. Quien me hablaba del contenido de marca era un hombre. Y yo llegaba a un punto en el que decía, ¿pero y dónde están las mujeres? Se han perdido. O sea, claro, yo creo que en relación a esto, ojo, es importante también, yo creo, tener en cuenta las dificultades que nosotras como mujeres muchas veces tenemos, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando cumplimos los 30 y tenemos que un poco decidir entre si queremos ay, continuar adelante. te me Uy, has creo que se quedado ha cortado. bloqueada. Ahí. ¿Me escuchas bien? Vale, Ahora sí. se ha quedado bloqueado, ¿no? Nada, un poco lo que comentaba es eso, cuando sobre todo cumplimos los 30 y tenemos que decidir, ¿no? Si, por ejemplo, queremos decantarnos por la maternidad o a lo mejor por continuar con nuestro emprendimiento. Entonces, creo que ahí sí que tenemos, bueno, pues ciertas complicaciones que a lo mejor es verdad bueno, pues que los hombres no tienen, ¿no? Entonces, bueno, pues Totalmente. Totalmente. Y, y bueno, sí que es verdad que yo no solamente me encontré con esas dificultades, que también. Que luego llega un momento en el que, además, las mujeres tenemos más paciencia. O sea, yo me he dado cuenta de eso a lo largo del tiempo. Y es que cuando quien me tenía que enseñar lo del business plan era un hombre, tenía muy poca paciencia para enseñármelo y cuando me lo tenía que enseñar una mujer me lo enseñaba como más despacio, más calmadita. En plan, a ver, vamos a ir paso uno, paso dos, paso tres. O sea, el primero que me dijo lo del business plan, me dijo, toma. Y yo, vale, ¿y esto cómo lo relleno? No, pues claro. solamente tienes que poner las cosas. Y yo, ya. Pero es que aquí me están hablando de cosas que yo no sé qué es. Bueno, pues lo buscas en internet. Y dije, ah, muy bien. Gracias por la ayuda. Entonces, tenemos más paciencia. Pero además de todo eso, son tus propios bloqueos. O sea, a mí lo que más me impidió fueron mis propios bloqueos. No voy a... Claro, o sea, ya había tenido las experiencias anteriores. Entonces, eso también ayuda bastante.
Pero luego también te encuentras con los propios bloqueos durante ese emprendimiento. Tengo que acceder a asociaciones, ayuntamientos, colaborar con otros sitios que ya tengan esa gente que pueda escucharme. Y ese bloqueo de, te van a decir que no. ¿Para qué vas a ir? Si ya tendrán otra psicóloga. ¿Para qué vas a ir si no necesitarán esto? ¿Qué les vas a dar? ¿Qué vas a aportarles tú en un PowerPoint? Esa vocecita que te Claro. dice, tú no puedes. O sea, esa vocecita hay que callarla, hay que decirle, por la ventana, gracias. O sea, Creo que esto está relacionado con lo que estábamos hablando antes, ¿no? sí, Del miedo. Lo que pasa es que llega un momento en el que el miedo se convierte en motor, ¿no? Y nos hace muchas veces el decir, bueno, pues si yo sé que me está bloqueando, me está paralizando esto, pues voy a intentar luchar contra ello y voy a empezar a movilizarme, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es crearme un logo, pues venga, me voy a poner con ello. Tengo que pensar un nombre, pues me pongo con ello. O tengo que tener esa iniciativa de la que hablábamos, ¿no? Por ejemplo, ir a diferentes coles, pues venga, pierdo la vergüenza, pierdo ese miedo y me enfrento a la situación. yo creo que tiene que ver con el miedo y con el perfeccionismo. Sí, O sea, totalmente. a mí me pasan en los dos sentidos. O sea, hay épocas en las que me pasa por miedo y hay épocas en las que me pasa porque quiero tenerlo todo perfecto y quiero tenerlo todo atado. O sea, a la hora de cuando quise abrir el canal de YouTube, yo decía, bueno, pero es que no tengo una buena cámara, no tengo un buen micro, no tengo conocimientos de cómo hacer vídeos, no sé cómo editar vídeos, no tengo un programa de edición de vídeos, y ahora cómo pongo los titulitos, y ahora cómo... Y cada día salía una cosa distinta. O sea, el primer día salía lo de la cámara, el segundo salía lo del micro, el tercero salía lo del programa de creación de... Y así. Y entonces no llegaba un momento en el que decía, ya, aquí, vamos a crear este vídeo. Al final el objetivo que tenemos es, pues eso, crear el vídeo perfecto, ¿no? Jo, al final nosotras sabemos de psicología, que es lo que hemos estudiado, pero no tenemos ni idea de edición, no tenemos ni idea de marketing, ¿no? Entonces también esto es un añadido y sentimos como que tenemos que hacerlo igual que si hubiéramos estudiado a lo mejor esa formación o esa carrera, ¿no? Y, Totalmente. por ejemplo, en relación al último Instagram TV que yo grabé, pues yo me siento identificada contigo, ¿no? Decía, jolín, tengo que tener una buena cámara, un buen micro, tengo que encontrar un sitio que esté perfecto, donde el enfoque sea el mejor, ¿no? Para que el vídeo sea de El calidad. Instagram TV, el de psicología forense. Sí, ese, justo. Entonces, claro, al final dices, madre mía, llevo 3 meses para grabar este vídeo y al final no lo hago porque nunca se da la situación perfecta, ¿no? Entonces llega un momento en el Claro. que aceptas que la situación perfecta no se va a dar. Entonces, lógicamente, pues se pueden mejorar muchas cosas de ese vídeo, pero ya es un poco el decir, venga, me enfrento a esto y con lo que tengo voy a intentarlo, ¿no? Mm. Y luego ya el siguiente ya lo mejoraré, ya cambiaré el enfoque, ya cambiaré a lo mejor, no sé, la calidad del vídeo, ¿no? Pero bueno, al final con lo que lo hice fue con un micro y con un ordenador y poco más. Claro, si es que al final es con lo que tenemos que empezar. O sea, de hecho, yo me empecé a ver vídeos en los que, venga, ¿cómo se puede...? Uy, Andrea, te me has vuelto a ir. Ahora, que yo, Ya, es que yo que se había empecé a quedado ver pillado. vídeos de cómo grabar un vídeo para YouTube solamente con tu móvil. Y yo decía, mira, si es que eso lo tengo. O sea, entonces empecé como a simplificarme la vida. Y cuando empezaba a simplificarme la vida y a ver que todos esos bloqueos de tengo que hacerlo todo perfecto y luego iba añadiendo cosas, si es que yo o sea, siempre ibas añadiendo más, ¿no? O sea, no, este vídeo no me ha salido bien, pero porque claro, no tengo un aro de luz. Entonces, ya, claro. Claro. Entonces, bueno, sí, vas añadiendo, pero el ir añadiendo no te quita que lo hayas hecho. O sea, ya has hecho el primero. Ahora sigue. O sea, si el caso es que sigas haciéndolos. O sea, el que sigas haciéndolos y que sigas, que sí, si vas comprando nuevas cosas, una cámara estupenda, un micro estupendo, un aro de luz, todo lo que quieras, vas a mejorar esos vídeos. Pero eso no Efectivamente. va a quitar que ya has hecho los anteriores. Entonces, te vas a haber quitado miedos y te vas a haber quitado muchas razones de perfeccionismo que tú dices, no, es que esto no lo hago porque no tengo. No, yo ya lo he hecho y ahora simplemente lo mejoro.
y ya está. Eso es. Entonces, eso creo que también es importante. El enseñar no solamente que hay un bloqueo, sino que también hay una forma de saltar ese bloqueo. ¿Vale? Ahora mismo yo sigo encontrándome con las mismas dificultades, o sea, ya no me encuentro con las dificultades de no te cogemos porque tienes una cara de muy niña. Bueno, ya no tengo tanta cara de niña. O sea, Ya nos hacemos mayores. ya no tengo tanta cara de niña, pero sí que es verdad que bueno, que ya no es solamente la experiencia, sino la confianza que han depositado los pacientes en mí también me da esa confianza a mí. Entonces, eso también es importante. O sea, la confianza no está ahí de la nada, no nace de la nada. Muchas veces buscamos que nos las dé un centro externo, de si me contratan, entonces tendré esa confianza para estar con pacientes. No. Esa confianza para estar con pacientes la vas a tener porque la tengas. Efectivamente, y creo que la vas generando tú, ¿no? Poco a poco. O sea, al final no depende de que te contraten en un sitio determinado, ¿no? Ni de que vaya bien una sesión, sino al final es un poco, pues, es algo que yo creo que todos a nivel individual tenemos que trabajar, ¿no? Al final Sí, nos han metido mucho en la cabeza que es cuanto más experiencia tengas, más segura te sentirás, ¿no? Pero, sin embargo, pienso que al final cuanto más sabes, más inseguro te sientes porque te das cuenta de todo lo que te queda todavía por aprender, ¿no? totalmente. Y que muchas veces dices, sí, quiero dedicarme a la psicología, pero ¿a qué parte? ¿A qué rama? O sea, ¿está bien eso de dedicarme a la psicología en general? ¿O me tengo que dedicar a algo específico? Claro, pero si me dedico a algo específico, me quito un montón de cosas. No, no te quitas un montón de cosas, tú sigues siendo psicóloga. Claro. No, pero Sí, sí. entonces eso también es una dificultad real, es una dificultad actual. ¿Vale? Pero no sé, creo que es importante que con el paso del tiempo y con los momentos en los que vas diciendo, venga, pues ahora quito este obstáculo de en medio, ¿no? O sea, he creado un vídeo o he creado un Instagram y, no sé, me está quedando bonito. Solamente pedimos eso ya. O sea, Sí. yo ya solamente pido que me quede bonito, o sea, ya no grandes cosas de, uy, mira, que este post cuadre con el otro, con el círculo. No, porque es que eso llegó un momento en el que me creaba ansiedad. Es que, claro, no han cuadrado porque el círculo. Oh, Dios mío. Pero al final ser Entonces, ahora ya conscientes. solamente pido que quede bonito. Ya está. Ya que cuadre uno con otro. Pues mira, si Totalmente. cuadran maravillosamente bien, pero si no cuadran, mira, lo siento. No. Pero yo creo que ser conscientes de ese perfeccionismo quizás es el primer paso un poco para poder nosotros regularlo, ¿no? Y saber cuándo parar. Yo creo que quizás eso es lo complicado. Sí, A sobre mí todo me parece interesante. yo me di cuenta con pacientes. ¿A ti no te pasa? Sí, 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 totalmente. O sea, yo me di cuenta con pacientes de decir, vale, creo que yo, o sea, estoy enseñando reestructuración, estoy enseñando paradas de pensamiento, estoy enseñando técnicas de control de ansiedad y yo no me lo estoy controlando a mí misma. O sea, vamos a ver, ¿qué tal si si el mismo registro que le estoy mandando a esta persona me Lo lo hago hago yo yo durante un también. par de semanas? Y a lo mejor yo me hacía mi mismo registro y me daba cuenta de pensamientos que estaban ahí que no tenía ningún tipo de conciencia de que estaban. O sea, no es que te trates a ti mismo, porque para eso no vas a estar, ¿vale? Pero sí que seas consciente de lo que hay ahí. Porque cuando yo era mucho más consciente de esos pensamientos, porque los registraba, era mucho más consciente de que eso estaba ahí y de que tenía que pedir ayuda. O sea, hubo momentos muy claves dentro del emprendimiento que tenía la ansiedad por las estrellas. Y la manera de darme cuenta eran este tipo de cosas, de, vamos a ver, Susana, hazte un registro, ¿qué está pasando? Y cuando yo hacía el registro decía,
vale, ya sé qué está pasando, tengo que buscar ayuda. Entre otras cosas porque si no me cuido yo, es muy complicado que consiga cuidar a mis pacientes. Entonces, yo tenía mi terapia al mismo tiempo que tenía terapia con mis pacientes. Eso no es incompatible. O sea, No, por sobre supuesto. todo tenemos que tener en cuenta esto. O sea, el que tú vayas a terapia es algo bueno para tus pacientes. Porque primero tienes que cuidarte tú. Efectivamente. A mí me parece también interesante el hablar por qué emprender, ¿no? Porque estamos quizás hablando de la parte complicada de emprender, ¿no? Y de lo duro que muchas veces puede ser, ¿no? Pero también tiene sus cosas buenas, ¿no? Entonces, ¿por qué no hablamos también de las cosas buenas que tiene Mira, emprender? acaban de preguntar por aquí una pregunta para ti, Andrea. ¿Por qué Vale. decidiste emprender y cómo lo afrontaste? Vale, pues principalmente porque me di cuenta que era una forma más sencilla de llegar a más personas, ¿no? A través de la psicoeducación, acercando, o sea, un poco la decisión de abrirme mi cuenta de psicología era decir, jolín, de esta manera puedo llegar Se te ha a... cortado. Ay, se ha cortado, Casi. ¿verdad? Es que justo me llaman por teléfono y entonces es cuando se corta, perdonadme. Pues cuando abrí la cuenta de Instagram me di cuenta que era una forma de llegar a más personas. ¿Me escucháis bien? ¿Se me escucha bien? Vale, ahora, creo. Se ha quedado pillado, ¿verdad? ¿Me escucháis bien ahora? Sí, Sí, vale. sí. Os decía por ejemplo, en mi caso, cuando decidí abrirme el Instagram de psicología, el objetivo era decir, jolín, es que de esta manera puedo darme a conocer y puedo llevar la psicología a muchísimas casas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y además de forma sencilla. Yo creo que ese fue principalmente el motivo. Luego, por supuesto, hay otras cosas buenas que tiene emprender, que era justo de lo que íbamos a hablar, que yo creo que son, por ejemplo, esa capacidad que tienes tú de gestionarte tu tiempo, ¿no? De saber cuándo puedes atender a más pacientes, cuándo tienes que decir, bueno, pues aquí paro, ¿no? Cuando trabajas para otra persona es cierto que al final, pues la toma de decisiones no depende tanto de ti, ¿no? Sino del centro quizás para el que trabajes. Entonces yo creo que un Claro. poco la parte de psicoeducación y el poder acercar la psicología a los demás y por otro lado como esa capacidad de gestión del tiempo, creo que fueron un poco las dos cosas que a mí me llevaron a emprender. No obstante, es Ujú. verdad que mi forma de emprendimiento al final es distinta a la de Susana, ¿no? Porque Susana sí que digamos que tiene un sitio físico como tal y bueno, yo lo hago principalmente a través de redes sociales. Mm. Sí, la verdad que esa parte es complicada. Ya te digo que yo empecé también como marca personal y como marca personal yo veía limitaciones. O sea, por eso decidí poner la clínica, porque De necesitaba un sitio hecho, físico. claro, de hecho yo creo que podemos a lo mejor tomarnos el hecho de crear una marca personal como un paso previo a luego crear a lo mejor tu propio negocio, ¿no? O sea, puede Sí, ser como un paso intermedio. Muchas veces, bueno, hablábamos antes del tema del miedo, pues quizás a lo mejor el hecho de crear pues primero pues un Instagram, empiezo a crear contenido, quizás puede ser un primer paso para decir, oye, a ver cómo es esto del emprendimiento, ¿no? Es una primera toma de contacto para luego después dar un paso más grande. sí, sí. ¿Tú también lo hiciste así, Susana? ¿Empezaste abriendo una cuenta de Instagram y luego después creaste Sí, Psicominds sí. a nivel físico, por decirlo de alguna manera? ¿Cómo empezaste tú? Sí, sí, lo que pasa es que mi cuenta de Instagram era un poquito desastre. O sea, yo intentaba hacer esas publicaciones maravillosamente bien, todo correcto, todo, todo cuadradito, pero no. ¿Vale? Vale, nos preguntan, ¿veis una Sí. diferencia entre hacerlo en un sitio físico y hacerlo online? Me refiero a nivel de llegar a más gente, más facilidad para tener pacientes. Vale, ¿respondes tú, Susana, o respondo yo? Mira, es que la cosa ha cambiado este año. O sea, yo antes de este año, el online era como, no, ¿qué dices? ¿Cómo voy a acercarme a un psicólogo online? Porque yo tenía las dos partes, o sea, yo tenía la terapia online y tenía la terapia presencial. En todo momento desde la clínica hemos ofertado las dos partes, porque hay gente que no vive aquí. Entonces, yo he tenido pacientes que viven en Toledo, que viven en Cuenca y que no tienen por qué venir a la clínica.
Pero, pero claro, ¿qué haces? Bueno, pues ofertas la parte online, pero el número de pacientes que yo tenía online y el número de pacientes que tenía en presencial no era ni parecido. O sea, el número de pacientes presenciales era muchísimo mayor. Pero sí que es verdad que este año la cosa ha cambiado. Pero no ha cambiado en cuanto a los pacientes nuevos. O sea, esto es una cosa importante, yo creo, ¿no? O sea, los pacientes que ya estaban conmigo se han adecuado al modo online porque ya estaban conmigo antes del confinamiento, entonces durante el confinamiento siguieron online. Durante el confinamiento también hubo personas nuevas que quisieron tener esa ayuda psicológica, tener esa terapia, pero luego después del confinamiento también ha habido personas que han pedido esa ayuda, pero la piden de manera presencial. Y cuando intento llevarles al online, porque al final es donde tengo más horas ahora mismo, porque la situación no está como para hacer la parte presencial, cuesta un poco. Pero hay gente que sí que lo entiende. Y hay gente que entiende que hay los mismos beneficios en online que en presencial. Pero es más complicado. O sea, creo que en online tenemos dos problemas. O sea, no tenemos el problema de psicoeducar a la gente de qué hace un psicólogo y por qué te ayuda, sino que además de enseñarles eso, tenemos que enseñarles qué hace un psicólogo online y por qué es beneficioso. O sea, son dos trabajos de psicoeducación distintos. Y creo que ya teníamos suficiente con el primero. Bueno, yo creo que sobre la duda de qué hacer, ¿no? Si enfocarlo más a una intervención online o una intervención más presencial, creo que también depende del tipo de pacientes con el que trabajes. Por ejemplo, es cierto que en mi caso, que yo trabajo sobre todo con niños y con adolescentes, pues quizás sí que veo dificultades, ¿no? A la hora de hacer en todos los casos la terapia online. Sobre todo imaginémonos pues chicos o niños de 2, 3 añitos, ¿no? Quizás a lo mejor se puede plantear una sesión online para hacer pautas con los padres, ¿no? Pero a lo mejor una intervención directa y continuada de forma online lo veo complicado. Por ejemplo, con adolescentes sí que lo veo bastante viable, pero si nos imaginamos, por ejemplo, a un niño de sexto que tiene dificultades a nivel atencional, pues en este caso sí que tampoco lo recomendaría. Entonces yo creo que para plantearnos si enfocar la terapia online o presencial, creo que se puede hacer una combinación de ambas, ¿no? Que es un poco lo que yo creo que hace Susana, y siempre pensar cuál es el paciente que tenemos delante, ¿no? Cuál va a ser el paciente o el tipo de personas que vamos a atender, ¿no? Qué tipo de población, y en función de eso, pues decidir si enfocarlas a presencial o online. Claro, yo por ejemplo, la mayoría lo tengo en online, pero sí que dejo un día en presencial porque creo que es importante, sobre todo para temas, para algunos temas que sí que sean más urgentes presencialmente, ¿no? O sea, hay problemas que se pueden tratar sin problema online, pero hay otros que requieren esa presencialidad. Aunque tenga que estar con la mascarilla, que la gente no me vea nada, que solamente me vean los ojos, que la expresión facial se anula, da igual. O sea, el estar en presencial también es importante. Pero por eso, esas horas en presencial yo las dejo para algo urgente, ¿vale? Y no todo es urgente. O sea, yo entiendo que para la persona que lo está sufriendo es urgente, su problema es urgente, pero yo tengo que tomar prioridades y hay algunos problemas que son urgentes y hay otros problemas que son urgentes pero se pueden tratar online. Claro. Por ejemplo, en relación a esto, quizás puede ser interesante el valorar ¿no? qué tipo de casos no son viables online cuando se trabaja con adultos, porque, por ejemplo, en el caso de Claro, peques, ¿no? a Yo ver, lo que valoraba es sobre todo en niños muy chiquitines. claro, si es que Muy ahí es donde chiquitines está el problema, el que en niños evidentemente tienes esa barrera de, evidentemente hay niños pequeños que no se pueden hacer online,
Hay niños con ciertas dificultades que tampoco se pueden hacer online y hay adultos que tampoco se pueden hacer online. O sea, Claro, un adulto, no sé, ejemplo, conducta suicida. No, por favor, presencial, ¿vale? ¿Por qué? Porque esa persona tiene que salir de la zona donde está, ¿vale? O sea, en un entorno en el que ya ha pensado, ya ha tenido esa ideación suicida, que intentes reestructurarlo va a ser muchísimo más complicado. Salir de claro. ahí, ir a la consulta, o sea, sales de ese contexto para intentar reestructurar eso desde una zona mucho más sana. Entonces, ese tipo de problemas requieren una presencialidad, pero requieren una presencialidad por eso, por salir de esa zona. Sin embargo, un problema de ansiedad, no. Un problema de ansiedad es mejor online porque estás en tu zona de confort. Claro, Entonces, es mucho más fácil trabajarlo desde la zona de confort que si te saco de ella y tengo que trabajar doble ansiedad. ¿Vale? Vale, ¿tú qué recomendarías a quien quiere emprender? O sea, yo eso lo tengo muy vale, claro después de tantos años, pero ¿qué recomendarías tú? vale. Pues yo creo que un poco por el hecho de haberlo vivido en primera persona, algunos errores a lo mejor que yo he podido cometer y que no volvería a, y que a lo mejor ahora lo haría de forma diferente, quizás el tener un proyecto muy, muy definido, ¿no? No el decir, bueno, pues venga, emprendo y me abro un Instagram, hago esto y tal y ya está, ¿no? Sino yo creo que de forma previa tiene que haber un trabajo, ¿no? Donde tú definas tu propio proyecto, a qué población me quiero dirigir, dónde voy a ubicar mi local, qué coste me puedo permitir, qué dinero tengo ahorrado, cuánto van a costar las sesiones, quiero hacer solo sesiones o quiero también hacer algunas otras cosas, por ejemplo, talleres formativos, ¿no? Entonces, yo creo que tener un proyecto totalmente definido es importante. Luego también creo que es importante el estar continuamente actualizado. Es verdad que muchas veces tenemos tanto volumen de trabajo que se nos hace muy complicado, ¿no? Por no decir imposible, el tener que estar continuamente formándonos, pero al final es importante. Yo creo que en nuestra carrera, como psicólogos, tenemos que estar actualizados constantemente, ¿no? Al final, bueno, pues siempre salen nuevas corrientes, siempre salen técnicas nuevas. En mi caso, por ejemplo, al trabajar con niños, bueno, pues requiere muchísima creatividad, ¿no? Entonces, pues el crear juegos nuevos, el formarte, ¿no? En ese sentido creo que es fundamental. Y luego delegar. Creo que delegar es importante también. Es verdad que cuando emprendes tú solo, es difícil delegar, ¿no? Porque efectivamente pues estás solo, pero sí que creo que cuando hemos pasado a lo mejor esos primeros meses, el contar con otra persona con la que nos pueda ayudar en nuestro proyecto creo que es igual de importante, ¿no? Que tenerlo definido y que ser súper responsable y que mantenernos actualizados. Porque si al final nosotros solos nos encargamos de las redes sociales, nos encargamos de atender en consulta, nos encargamos de actualizarnos y formarnos, nos encargamos de todo el tema fiscal, claro, nos faltan horas al día, yo creo. Totalmente. Y, y no sé si tú quieres aportar algo más en este sentido, Susana. Mira, Si me dejo algo. yo hay muchas cosas que no habría hecho como las he hecho. Entonces, eso me lo fue enseñando el tiempo. Entonces, yo, por ejemplo, yo emprendí en compañía, pero sí que es verdad que eché en falta más compañía, ¿vale? O sea, yo emprendí en compañía, pero eché en falta más eventos de networking, eché en falta más personas que me dijesen por aquí sí, por aquí no, eché en falta más personas que supiesen de lo que estaba hablando. Y para eso hay una frase que viene al dedillo en esto, y es que si caminas solo, llegarás más lejos, pero si caminas acompañado, no, si caminas solo llegarás más rápido, pero si caminas acompañado llegarás más lejos. Entonces, no es tanto llegar rápido como llegar lejos, ¿vale? Yo no quiero llegar rápido, las prisas nunca son buenas. Entonces, llegar lejos es importante.
Pero para llegar lejos tienes que llegar de la mano. Porque si no llega un momento en el que te cansas, te agotas, estás solo, ¿no? Necesitas esa compañía, ¿vale? O sea, el entorno laboral también necesita esa compañía. Yo habría, si lo hubiese hecho así en un principio, yo habría cogido un mentor desde el principio. Un mentor, alguien que me enseñe desde el principio cómo crear un business plan. ¿Qué es eso? ¿Cómo se rellena? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué contenido de marca tengo que hacer? ¿Cómo puedo crear mi marca? ¿Cómo tengo que elegir los colores de mi marca? ¿Cómo tengo que crear un logo? ¿Cómo tengo que crear una página web? O sea, ¿qué tipo de contenido tiene que tener la página web para que la gente entre y se quede? No entre, diga, ajá, hasta luego, ¿no? O sea, no, ¿qué tipo de contenido tengo que tener? ¿Cómo lo tengo que hacer? Y para eso, un mentor es importante. Alguien que te guíe, alguien que ya haya pasado por ahí, alguien que ya haya cometido esos errores y te diga, no, esto no, ahora esto, ¿vale? Entonces, la formación también es importante. Yo me formé durante muchísimo tiempo en un montón de cosas que no tenía ni idea. O sea, yo me formé durante muchísimo tiempo en contenido de marca. Me formé durante muchísimo tiempo en cómo crear una página web, en copywriting, no sé, o sea, en cómo hacer vídeos, en cómo hacer directos, en cómo crear posts en una página o en otra. Es que eso lo vas aprendiendo, o sea, y te puedes ir formando. Y te puedes ir formando sobre cómo llevar las finanzas de tu negocio, cómo llevar la economía de tu negocio. Te puedes ir formando sobre cómo aparecer en medios de comunicación. Te puedes ir formando sobre tantas cosas que luego dices, ostras, sí, pero toda esa formación tiene un tope, o sea, tiene un techo. Y ese techo es romperlo a través de un mentor. O sea, tu mentor te dice, vale, tú ya has aprendido todo lo que podías aprender. Bueno, pues ahora yo te enseño a ponerlo en práctica, ¿vale? Entonces, el que te enseñe un mentor a ponerlo en práctica es importante porque te produce un acompañamiento constante. O sea, te está acompañando durante todo el proceso. O sea, desde que tú tienes ese proyecto en mente hasta que lo pones en físico en un business plan o hasta que lo llevas en físico a una clínica o a una consulta online o como quieras. Pero te está enseñando desde que tú lo tienes en tu cabeza y dices, ah, ¿y esto cómo lo materializo? Hasta que realmente se materializa y empieza a tener ingresos. Claro. Entonces, ese acompañamiento, yo por ejemplo, lo eché de menos. Yo eso no lo tuve y lo eché de menos. Luego sí que he buscado otros mentores, ¿vale? Otros mentores que me han ido ayudando, más cursos, más formación, todo. Entonces, la persona que me daba la formación, luego lo cogía como mentor, en plan, vale, ahora me vas a seguir a mí. ahora nos vamos a quedar aquí un ratito, o sea, porque esto es importante. Entonces, eso también es importante, o sea, saber cuándo termina el momento de formación y empieza el momento de mentoría es importante. Yo, por ejemplo, a las personas que vienen de prácticas por parte de la universidad, se lo repito y se lo recalco y se lo sigo recalcando constantemente, porque es importante, ¿vale? Porque es importante que tengan en cuenta que ir de la mano de una persona que ya ha pasado por eso es importante y fundamental. O sea, ya te digo, yo no lo hice y error. O sea, Además, la psicología, o sea, si creo que tuviese nuestra que emprender profesión, ahora mismo, y de hecho sí que tengo en mente un proyecto, ya te contaré. O sea, pero sí que lo tengo ahí y en ningún momento me he planteado lanzarlo sin un mentor que me lleve a ello. ¿Por qué no? O sea, lo que pasa es que estoy en búsqueda del mejor mentor. Pero sí que es verdad que es importante.
en ese sentido. Además, creo que nuestra profesión es muy solitaria, ¿no? O sea, el trabajo del psicólogo es muy, muy solitario. Entonces, yo creo que tener a alguien cerca, un profesional que te vaya guiando en el camino es casi tan importante pues como estar actualizado y seguir formándose, ¿no? Sí, de hecho, por eso nosotros desde la clínica también ofrecemos esa parte, esa ayuda, ¿no? O sea, desde la clínica ofrecemos esa mentoría a psicólogos o personal sanitario, psicólogos, logopedas, al final todo el personal sanitario tiene como unas mismas bases, una estructura de negocio parecida, entonces es importante. Nosotros ofrecemos también esa mentoría por parte por parte mía, para crear esos negocios sin que se caigan como un castillo de naipes, ¿vale? Pero también ofrecemos ese acompañamiento a nivel psicólogos, ¿vale? Con las sesiones clínicas. ¿Por qué? Porque tú puedes acceder a las sesiones clínicas, tú puedes escuchar los casos de otros psicólogos, puedes exponer tu caso cuando tienes un caso que no sabes muy bien cómo tirar a través de él. Entonces, esas sesiones clínicas también son importantes, porque así no te sientes solo, ¿vale? En todo momento se guarda la confidencialidad de los pacientes, no vas a ponerte a decir nombres, apellidos, no. O sea, solamente necesitas decir que hay una persona que tiene estas características y que tú tienes este bloqueo, que es completamente normal, completamente natural. Entonces, ahora, ¿qué hacemos con eso? Acompañamos a los psicólogos. O sea, les permitimos que si tienen un bloqueo dentro de su trabajo, no se sientan solos. Entonces, creo que eso también es importante. O sea, es una profesión muy solitaria, salvo que estés en un gran equipo, con un montón de psicólogos, con un montón de psiquiatras, un montón de logopedas, un montón de... Pero esa no es la realidad. O sea, la Efectivamente. realidad es que normalmente, o sea, la mayoría de los psicólogos trabajamos solos. Trabajamos solos o trabajamos con poquita gente. Entonces, se necesita esa parte de acompañamiento. Y también es importante valorarlo, es importante tenerlo y el decir, oye, o sea, yo al principio del todo tenía supervisión constante con mi tutora de prácticas del máster, pero constante. O sea, persona nueva que llegaba a la consulta. Hola, ¿qué tal estás? Mira, verás. O sea, y no es algo malo, sino que eso te permite avanzar, eso te permite aprender de, oye, mira, ¿tú has pensado en hacer esto? No lo hagas. Mejor haz esto otro. Una persona que ya tiene esa experiencia, una persona que ya tiene ese bagaje anterior, que te está enseñando, que te está acompañando. O una persona que no tiene esa experiencia, pero que se le ocurra otra idea. Claro. Simplemente porque has oído hablar de una técnica que tu compañera de enfrente no ha oído hablar nunca y oye, a lo mejor en su caso le está viniendo bien. Porque es lo que necesita, porque esa técnica es lo que necesita para su paciente, pero esa persona no lo ha oído hablar nunca. Y tú sí. Y es totalmente normal. Como nos pasó en la sesión clínica. Claro. ¿No? ¿Te acuerdas? Que hubo varias cosas que... Uy, ¿y eso? Claro, es que no tenemos que saber de todo. Pero el psicólogo que tenemos enfrente, que también ha estudiado lo mismo que nosotros, sí que puede decir, ah, pues mira, yo utilizo esto, a lo mejor a ti te Y a mí sirve. me va fenomenal. Claro. Vaya. Y o sea, al final está claro que cuando trabajamos en equipo la intervención luego es mucho más
completa, ¿no? Porque al final es imposible que a mí se me puedan ocurrir todas las ideas que se nos pueden ocurrir a lo mejor a 4 personas al mismo tiempo. Entonces, por supuesto, las intervenciones tenemos que realizarlas de forma individual, pero sí que es cierto que luego muchas veces el coger ideas, ¿no? El continuar formándonos, el consultar con otros compañeros de profesión, pues al final, por supuesto, eso nos ayuda luego a seguir creciendo y también favorece a nuestros pacientes, que al final es el objetivo, ¿no? Claro, pero yo creo que eso es común a todas las profesiones. O sea, ¿qué profesión no consulta a un colega que tiene un caso raro o que no sabe cómo llevar? ¿Un abogado? Claro. De verdad, ¿un abogado tú crees que no le consulta a otro abogado? Oye, mira, me ha llegado este caso. ¿Cómo lo hago? Sí, sí. Es evidente. Un médico. ¿Un médico de verdad crees que no le consulta al médico de al lado cuando llega un caso que no ha visto nunca? Pues claro. Efectivamente. O Y no es sea, malo, ¿no? O sea, al final es imposible saber de todo. claro. Pero es verdad que muchas veces quizás puede que hasta nos dé vergüenza, ¿no? Oye, como voy a preguntar esto, si esto es muy básico, pero al final es verdad que es lo que decíamos, ¿no? Que es imposible saberlo todo y aunque ya hemos trabajado con muchos casos de ansiedad, pues bueno, al final puede haber algún caso en el que el resultado o el avance no está siendo el esperado, ¿no? Entonces a lo mejor tenemos que replantearnos y decir, vale, pues esto a lo mejor con este paciente no funciona, con otros pacientes me ha funcionado, pero ahora no. Entonces, a lo mejor tengo que hacer una supervisión de casos y ver dónde está ese bloqueo, qué está fallando, qué puedo cambiar. Claro, sí, sí. O sea, ya te digo que yo a la hora de emprender buscaría un mentor. Siempre. Mentor o una mentora. ¿Vale? Siempre. Pero porque la formación tiene un tope. Pero luego, cuando sales al mundo laboral, buscaría una supervisión o alguien que ofrezca sesiones clínicas libres, ¿no? O sea, que puedas acceder a ellas. ¿Por qué? Porque te ofrece ese acompañamiento. O sea, te ofrece el estar dentro de un equipo sin tener que estar dentro de un equipo físicamente normalmente, ¿vale? O sea, Efectivamente. el estar dentro de un equipo, pero sin que esa persona te haya contratado. Y lo que tú decías, tener tu tiempo a disposición de ti, ¿no? O sea, que no dependa de un centro o de los horarios que te ponga otra persona, sino que tú te pones tus horarios. Nosotros, por ejemplo, ponemos la sesión clínica y quien pueda acceder, accede. Y no, no. Claro. O sea, nosotros tenemos varias personas dentro del equipo y en la sesión clínica de este viernes hubo gente del equipo que no pudo venir. Oye, sin problema. ¿Vale? Y en la sesión clínica de la semana de la siguiente vez, pues pasará lo mismo. Habrá gente que pueda venir y gente que no pueda venir. Pero eso no es algo malo. Eso es simplemente que, bueno, con las personas que estamos, pues podemos ir enriqueciendo, podemos ir creciendo, podemos ir viendo otras técnicas, podemos ir viendo otros casos. Hay veces que incluso no se hablan de casos concretos, sino de, oye, me he enterado de esta técnica, vamos a hablarla, vamos a ver qué hacemos con esto, cómo podemos utilizarla en diferentes casos. Porque claro, al enterarme de esta técnica, a lo mejor no tienes un caso actualmente que se le pueda aplicar, pero ese caso llega mañana. Claro. Y cuando llegue mañana, sabes que existe esta técnica. Entonces, las sesiones clínicas también sirven para eso. Para decir, vale, no solamente tenemos que hablar de casos, sino que también podemos hablar de técnicas concretas, que digas, ajá, esto existe. Bueno, no sé a ti, pero a mí se me está acabando el té. A mí también, ya me queda nada, muy poco. Si quieres, un poco por hacer un poco a modo de resumen, ¿no? De conclusión. Ahora. Podemos, yo creo que un poco quizás hablar a modo de resumen pues, sobre el tipo de emprendimiento, ¿no? Que era hemos estado hablando pues, por un lado de la marca personal y por otro lado del emprendimiento en un sitio físico como tal, ¿no? En un negocio, el por qué emprender.
¿no? Un poco creo que lo que hemos estado hablando, pues al final supone una meta personal y profesional, te permite gestionar a ti mismo el tiempo, te permite autoorganizarte, iniciar otros proyectos relacionados, ¿no? Con la psicología que no son necesariamente la consulta, ¿no? Y que a lo mejor trabajando para otra persona pues no podrías llevarlo a cabo. Y luego también un poco las dificultades que comentábamos, ¿no? Pues quizás al final los costes que tienes el primer año, las emociones como el miedo, ¿no? Que al principio pues te Uy, el paraliza. primero. El primer año, dices. Bueno, realmente las emociones las sentimos siempre, ¿no? Entonces, Y que al no final te el primer llegue año una puede... crisis como el coronavirus. Madre mía. Hemos dicho también el elegir una compañía adecuada, también familiarizarse con las tecnologías, creo que es importante, ¿no? Que es lo que Sí. comentábamos, que al final, bueno, pues los psicólogos estudiamos psicología, pero no estudiamos marketing ni nada relacionado, ¿no? Entonces, al Ay, final Dios también... mío, lo necesario que sería que, igual que te enseñaban psicología de las organizaciones en clase, que te enseñen neuromarketing, chiquillo, de verdad, que no es tan Completamente, difícil. Ponme una completamente. asignatura, Claro, déjamela como optativa. completamente. Al final son conocimientos básicos que cuando emprendes yo creo que tienes que tener, ¿no? Y luego un poco las dificultades que encontramos ahora, pues lo que hemos estado un poco comentando a través de, o a raíz del COVID, mejor dicho, pues un poco las dificultades que estamos encontrando y las recomendaciones que nosotros haríamos, ¿no? Que es lo que hemos comentado sobre todo el tener un mentor, que hemos insistido muchísimo en eso, al final es súper importante. El reparto del tiempo, tener un proyecto definido, aprender a delegar, el mantenerse actualizado. Y no sé si me dejo Sí. algo más. Y sobre todo, hacer especial hincapié en un mensaje, creo que necesario en el día de hoy, en el Día Internacional de la Mujer Emprendedora, y es que las mujeres tenemos que lanzarnos a emprender. O sea, tenemos muchísimos bloqueos internos, porque efectivamente somos, bueno, hay mujeres que son más perfeccionistas, hay mujeres que son eh, más cuidadosas con su tiempo, con su dinero, con su... Lánzate. O sea, ¿tienes miedo? Sí. Tienes miedo como todo el mundo, pero lánzate. Hay alguien que te va a decir que no, pero hay otra persona que te va a decir que sí. Hay 50 personas que te van a decir que no, pero hay una que te va a decir que sí. Y esa que te dice que sí es la que vale. Entonces, si no te lanzas, esas 50 que te dicen que no, tienen razón. Vamos a dejar de darle la razón a quien nos dice que no. O sea, ya vale, ¿no? O sea, ya basta. O sea, ese empuje que tienen los hombres que normalmente no tenemos las mujeres a la hora de emprender son miedos que no tienen. Son miedos que se minimizan porque la sociedad también les ha dicho que ellos pueden hacer lo que quieran. No, perdona, tú también puedes hacer lo que quieras. Tú como mujer también puedes hacer lo que quieras. ¿Quieres decidir trabajar para otra persona? Trabaja para otra persona. ¿Quieres decidir ser ama de casa porque quieres estar en tu casa, cuidar de tus hijos, tu familia? Decídelo, pero decídelo tú, ¿vale? ¿Quieres decidir emprender un negocio porque quieres tener ese negocio tú, quieres tener esa economía tú independiente? Decídelo. O sea, ese es el mensaje que creo que tenemos que mandar hoy, ¿vale? Decide lo que quieras hacer, pero decídelo tú, que no lo decidan por ti. O sea, que no lo decidan esos 50 noes que te van a decir, que los tienes en tu cabeza, que tú dices, estas 50 personas me van a decir que no. No, decide mandar esas 50 porque a las 51 te van a decir que sí. ¿Vale? Entonces, creo que es importante mandar ese mensaje de decisión. O sea, podemos decidir ir por el camino que queramos, pero lo importante es que lo decidamos y que no lo decidan por nosotras. ¿Quieres una marca personal? Créala. ¿Quieres un negocio en físico? Créalo. ¿Quieres un negocio online? Créalo. Pero que no te limite el me van a decir que no. Porque claro que te van a decir que no. A nosotras nos dijeron que no. Un montón de veces. Pero aquí estamos. Entonces, si estamos aquí, es porque
de todas esas veces que nos dijeron que no, seguimos avanzando hasta quien nos dijo que sí. Y eso es lo importante. Es un poco asumir, ¿no? Que el camino ni va a ser nada fácil, pero bueno, que al final hay que intentarlo, ¿no? Sí, es que no es fácil. Emprender no es fácil. Pero yo creo que no es fácil para nadie. O sea, No, salvo para quien haya nacido en una familia de emprendedores que lo haya vivido desde el nacimiento casi. ¿No? O sea, emprender no es fácil. Esa decisión no es fácil. Yo cuando lo decidí, toda mi familia, todos mis amigos, absolutamente todos, yo creo que no hubo ni uno que me dijese, sí, sí, venga. O sea, absolutamente todo el mundo me decía, ¿pero dónde vas? Si es que eso no, ¿dónde vas? Emprendiendo. No. O sea, déjame hacerlo. O sea, déjame hacerlo. Déjame darme de bruces si me tengo que dar. Déjame tener errores. Claro que cometí errores. Nadie me enseñó a emprender. Pero lo importante es que aprendí de esos errores. efectivamente. Bueno, Andrea. Que ha sido un placer compartir este ratito contigo. Espero bueno, que las personas que nos hayan podido ver, pues bueno, que este directo les haya sido útil. Creo que lo guardamos, ¿no? En Instagram TV. Sí, sí, sí. Voy a ver cómo lo puedo guardar y que Instagram me deje guardarlo. Porque es que hay veces que no te Ojalá. deja guardarlo y a ver qué hacemos. Pero sí, Lo voy a intentar intentamos. guardarlo tanto Vale, en Instagram como en YouTube. Voy vale. a ver si lo puedo hacer. Pues nada, que ha sido un placer y que muchas gracias. Nos vemos en otro directo, ¿no? Yo creo Sí, que sí, podemos sí, sí. repetir. Lo podemos repetir con otra temática diferente, ¿vale? O sea, en el próximo directo no hablamos de emprendimiento, no sé de qué hablaremos, pero ya hablaremos de otra cosa, ¿vale? Bueno, muchas Bueno, Andrea, gracias. Chao. chao, nos vemos.